Para este punto, creo que ya todos saben que Monster High tiene cómics que continúan la historia de la G1 tras su final en 2016, cómics que por cierto son para un público adulto, acompañados de un libro donde a Draculaura le manosean la nalga, ya eso todos lo saben. Dichos cómics han sacado especiales del Pride, Halloween y Navidad, los cuales ya hemos repasado en el canal, y en vista de que la serie ya finalizó, así es, ya terminaron los cómics, y que se viene una nueva serie de cómics para Monster High, creo que es momento de colocarnos al día con la historia para saber qué ha ocurrido en el universo Monster High últimamente, por lo cual en este video haremos un resumen de los capítulos 2 a 6, analizándolos a fondo y dando curiosidades de cada episodio. Sin más que agregar, comencemos. Recuerda comentar el video para que YouTube recomiende el canal y pueda seguir trayéndoles contenido. Para darles un resumen de lo que va en la historia, resulta que en 2023, cronológicamente, los Van Helsing regresaron. Ya saben, los villanos humanos vistos en las primeras películas de Monster High, específicamente en las películas de Colmillo contra Pelo y la película de Halloween. En ese 2023 transcurre el libro de Once Bitten Twice Dead, historia donde Drácula, el padre de Draculaura, muere, dejando a Monster High sin su fundador y a Draculaura huérfana. Estos sucesos hacen que inicie una guerra con los humanos, dirigidos por los nuevos Van Helsing. Ahí es donde sucede la infame escena de Draculaura rompiendo con su novio Claude para posteriormente ser manoseada por el humano Poe, miembro de la familia Van Helsing. Luego de eso, la guerra contra los humanos empieza y Draculaura libera sus nuevos poderes vampiro, centrados en la magia de rituales de sangre, portando una espada con la cual asesina a los Van Helsing, dando fin a la guerra contra los humanos y volviéndose la nueva dueña de Monster High, lanzando ondas de expansión de energía. Como me gustaría decir que todo esto es un fanfic, pero no, es oficial y es canónico en la historia, demonios. Luego de eso ocurre la historia de Monster High Pride. En esta historia se muestra que ahora Claudine y Toralei son novias, por lo cual deben aprender a ser pareja. Aquí nos preguntamos, ¿cómo diablos se hicieron pareja Claudine y Toralei? No tiene sentido, pues quédense con la duda por muchos capítulos más hasta que lo expliquen. Además, se muestra que después de los eventos del Comic Pride de 2014, Valentín regresa y se ha quedado en la escuela y además quiere ser amigo de Draculaura, haciéndose novio de su amigo Spildon. Como ha pasado un año desde que Draculaura mató a los Van Helsing, Monster High ha tomado medidas extremas para protegerse. Buena Sangre toma la decisión de romper lazos con la sociedad humana. Paralelamente a eso, el padre de Frankie está experimentando para crear la forma de vida perfecta, pero sus avances han sido robados por unas misteriosas figuras encapuchadas. Además, debido a la guerra contra los humanos y que ya es directora suprema de Monster High, Draculaura se ha separado de sus amigas y Cleo ha roto amistad con las chicas. Básicamente todas dejaron de ser amigas, incluso Claudine y Toralei rompieron su relación de noviazgo y hasta Cleo se unió a las malvadas gemelas gato. Además que por la guerra contra los Van Helsing, muchos estudiantes de Monster High están desaparecidos y otros fueron secuestrados, entre ellos la directora Buena Sangre, siendo el Dr. Frankenstein, el padre de Frankie, el nuevo director de la escuela Monster High. Hasta este punto es donde dejamos los videos anteriores de los cómics, presenciando un Monster High destruido, un grupo de amigas separado, la directora Buena Sangre secuestrada y unos nuevos enemigos que poco a poco quieren acabar con los monstruos. ¿Qué sucederá en el resto de la historia? Pues para eso estamos en este video, iniciando con el capítulo 2 de Monster High nuevo a su semestre. En ese capítulo, cuya portada lo muestra, tendremos una historia centrada en Cleo. Resulta que hace tiempo atrás, en historias como Monster High Home Couture, empezaron a haber ciertos roces entre Cleo y Claudine, debido a que Cleo cree que Claudine ha empezado a tener un gusto por Deuce, y a causa de que Toralei se aleja de sus amigas al estar de pareja de Claudine, las gemelas Miaulod y Perséfone se sienten desplazadas y aprovechan toda la situación para que Cleo se una a ellas para aterrorizar la escuela, lo cual genera decepción en Deuce al ver que su novia nuevamente empieza a caer en malos pasos. En ese momento, Cleo tiene un flashback de cuando era pequeña, recordando cómo Néfera era más querida por sus padres mientras la dejaban a ella a un lado. Por esos tristes recuerdos, Goule intenta consolar a Cleo, mientras a lo lejos uno de los secuestradores ya puso su mirada en nuestra chica zombie. Al pasar del día, las chicas se presentan a las nuevas audiciones para el Escuadrón del Terror, las cuales al parecer están dirigidas actualmente por Toralei y ya no por Cleo. Sorpresivamente, todas las chicas pasan la prueba de Toralei, incluso a pesar del desprecio que Toralei le mantiene a su exnovia Claudine, pero la razón del por qué rompieron lo sabrán más adelante. El capítulo cierra con Cleo llorando en la biblioteca al ver cómo su vida se cae a pedazos, la ausencia de sus padres, el creer que está perdiendo el amor de Deuce y ver cómo su grupo de amigas se ha separado, siendo la fiel Goule su única compañía. Pasamos al capítulo 3, cuya historia está protagonizada por Draculaura. Después de que su padre Drácula muriera en los sucesos del libro Once Bitten Twice Dead, nuestra chica vampira se ha vuelto la nueva directora suprema de Monster High, tomando el puesto de su fallecido
fallecido padre. Toda la carga de trabajo y saber que su padre ya no está hacen que la vida de Draculaura se torne deprimente, recordando a su padre en todo momento, siendo esa la razón por la cual se separó de sus amigas hace casi un año. Al llegar al consejo estudiantil, el tema del día es el conflicto en contra de los humanos. Como conté al inicio del video, cuando Draculaura mató al líder de los Van Helscream, los monstruos nuevamente entraron en conflicto con los humanos que no han podido resolverse, siendo el secuestro de Buenasangre una de las consecuencias más graves de todo este asunto. Una de las cosas que más le molesta a Cloud de los humanos es lo sucedido con Poe. Es que tú solo imagina que un humano que aparece de la nada se baja a tu novia y ahora tu exnovia siga pensando en él. Por este simple panel es que todos ahora empezaron a odiar a Draculaura. La peor parte no es que Draculaura haya preferido mantener intimidad con un humano, sino que ese humano Poe es el hijo del líder de la familia Van Helscream. Por lo tanto es comprensible el desprecio que ahora siente Cloud hacia los humanos. De ahí Draculaura pasa a la clase del profesor Hank, donde entre las parejas de trabajo vemos a Claudine y Deuce trabajar juntos, lo que aumenta todavía más el enojo de Cleo hacia Claudine. ¡Diablos! Es que hasta Deuce lo abraza, lo cual no está mal entre amigos, pero sabiendo cómo es Cleo de celosa, creo que no fue el acto más inteligente por parte de Deuce. Claudine y Frankie aún se mantienen como mejores amigas, y al ver que su amiga Draculaura ha vuelto, pero notándose distante, deciden hablarle. Resulta que por tantas labores al dirigir Monster High, Draculaura ha empezado a bajar sus notas y verse cansada. En la plática, Draculaura le pregunta a Claudine qué ha sucedido con Toralei. A esto Claudine nos da más contexto de su fallida relación, mostrando flashbacks de sus citas, como la viste en el cómic de Monster High Pride, unas salidas al cine, noche de parejas y el desastroso final ocasionado por Claudine. Por más difícil que parezca de creer, aquí Toralei es la víctima de una inmadura Claudine que rompió su corazón, pero las razones de su ruptura las sabremos más adelante. El capítulo cierra mostrando un Deuce inseguro de seguir su relación con Cleo, pero finalmente dominado por ella, cayendo nuevamente en sus manos. Creo que la cara de decepción de Goulia expresa el sentimiento de todos al ver cómo Cleo se ha encargado de romper la amistad de todas, pero aún así Deuce la perdona, lo cual es triste. El capítulo 4 ahora es protagonizado por Claudine. En clases, el celular de las chicas es interferido por una transmisión de las figuras encapuchadas, hablando sobre la ausencia de Buenasangre. De esa transmisión, los estudiantes creen que es una broma y que en realidad Buenasangre se fue de vacaciones. Al pasar de los días por votación de las chicas, Cleo pasa a ser de nuevo la capitana del escuadrón del terror. Cuando todas se retiran, Claudine desea hablar con Toralei, pero es rechazada. Recordemos que Claudine le cortó a Toralei por mensaje de texto, una forma cobarde de terminar. Es normal entender la reacción de Toralei. Más tarde, al animar uno de los juegos, Draculaura hace mal un movimiento a causa de estar desconcentrada por tantos problemas personales. Esto hace que Frankie caiga desarmándose, por lo que Cleo le dice a Draculaura que debe tomarse un descanso, lo que hace romper en llanto a Draculaura al darse cuenta de que ya no puede manejar su propia vida con tantas preocupaciones. Claudine malinterpreta la situación, creyendo que Cleo hizo sentir mal a Draculaura. Confrontándola, Cleo le reclama a Claudine el por qué ha estado tan cercana a Deuce desde el verano, a lo que Claudine le responde que no puede contarle. Esto enoja totalmente a Cleo, dejándonos con la incógnita sobre qué pasó con Deuce y Claudine en el verano. Mientras tanto, el Dr. Frankenstein cita a su hija Frankie a su oficina, preguntándole si conoce algo sobre la transmisión de las figuras encapuchadas y sobre lo que dijeron del secuestro de Buenasangre. Frankie le menciona que es posible que ocurran nuevamente conflictos con los humanos, pero a eso el Dr. Frankenstein le dice que todo lo dicho en la transmisión es falso y que Draculaura está bien, lo que hace dudar a Frankie de sus palabras. Ahí se nos da un vistazo de Draculaura escribiendo en su diario el cómo extraña a Poe. Amigo, ¿es en serio? Es deprimente que le den tanto foco a Poe y que nos quieran hacer pensar que debemos sentir lástima por Draculaura al perder a su amante humano y mandar a volar a Cloud. Es patético esto de los cómics. El padre de Frankie le dice que confíe en ella y que todo estará bien. Al abrazar a su padre, la confianza de Frankie empieza a romperse al darse cuenta de que uno de los aretes de Buenasangre está en su oficina, lo que empieza a levantar sospechas del por qué su padre quiere encubrir el secuestro de Buenasangre. Antes de pasar a los siguientes capítulos, debo mencionar dos cosas. La primera es la portada múltiple. Resulta que si juntamos los 4 primeros cómics físicos, obtenemos una imagen en conjunto de cada una de las chicas. Un excelente detalle que aumenta el valor de colección de estos cómics. Y como segundo detalle está el tema de la continuidad, ya que al finalizar este capítulo ocurre el infame especial de Halloween, el cual te invito a ver. Ya le hice un video completo contando la historia, pero acá te hago un rápido resumen. Resulta que el padre de Frankie y Draculaura organizan una fiesta de Halloween para calmar a los estudiantes por el tema de los secuestros y la desaparición de Buenasangre. Ahí Claudine, en sus desvaríos emocionales, incita a Frankie a enamorar a Manny Taur, sin importarle que ya es pareja de Iris, lo cual hace cuestionarnos seriamente si Claudine tiene problemas psicológicos. Además, al final de la historia, Claudine y Toralei empiezan a llevarse mejor nuevamente, cerrando el cómic con un triste final en donde Slowmo, el novio de Goulia,
Goulia se une a los estudiantes desaparecidos, aumentando las alertas de secuestros en Monster High. Para este punto, el tema de los secuestros empieza a volverse más serio en la escuela, ya que los secuestros y desapariciones han aumentado. El siguiente capítulo ahora es protagonizado por Goulia, demostrándonos en la portada que ahora también es artista de manga. Al comenzar la historia se muestra que Claudine está triste por la separación de sus padres. Este capítulo es súper rápido de leer, ya que al ser protagonizado por Goulia, pues no habrá nada de texto y a su madre esto se llenó de esencia. Pura esencia, te guste o no, Resulta que en el libro de Once Bitten Twice Dead se explica que Draculaura realiza pactos de sangre con Monster High para que así la escuela cree un campo de protección que evite la entrada de los humanos. Dejando a un lado lo horrible que es ese libro, es triste pensar que Draculaura le tenía pavor a la sangre y ahora se ve obligada a afrontar ese miedo para utilizar su propia sangre para salvar la escuela. Está bien turbio si lo miran bien. En las siguientes páginas vemos a Cleo contarle a Goulia el cómo se siente respecto a Deuce y que desea mejorar las cosas de su relación, por lo que Goulia se anima a mostrarle su manga romántico a Cleo para hacerla sentir mejor. Tristemente el episodio termina con Goulia siendo secuestrada por las misteriosas figuras encapuchadas, dejando un asiento vacío y un monstruo más en la lista de secuestros. Justo ahora transcurre el capítulo especial de Navidad. Ya sé que varios vieron el video de la infame historia de Frankie ligándose a Johnny Spears y besuqueándoselo. Ese video es mejor que lo vean ustedes mismos y ver las maravillas de Frankie ligándose a todo lo que se le pase por delante. Además ocurren sucesos importantes en la historia, como Claudine expresando sus sentimientos a Doralai y Cleo extrañando a sus amigas. En serio, vean el video. Así que pasemos ahora al siguiente capítulo del cómic. Con la portada del capítulo 6 nos deja con la intriga de lo que ocurrirá a continuación. Pero para mantener el suspenso, se nos da una fuerte revelación. Resulta que Hexicaya Steam está vivo, pues en el cómic 1 al cual ya le hice video, las figuras misteriosas revelan que conocen del paradero de Hexicaya. Según diarios anteriores, en la historia se sabía que Hexicaya quedaba encerrado en unas trampas de las catacumbas junto a la madre de Cleo, y de ahí se daba por muerto. Pero por este giro de acontecimientos, la historia cambia totalmente. Al volver a Monster High, Cleo se muestra preocupada por no saber del paradero de Goulia. Pasando a Claudine, se muestra preocupada por la situación del divorcio de sus padres, y en el caso de Draculaura, acude con el consejero estudiantil de la escuela por todos los problemas que afronta, las responsabilidades que le dejó su padre, el cómo se enamoró de un vampiro años atrás, y carajo, otra vez pensando en Poe. En serio, ¿cuál es el afán de recordarnos que este cabrón existe? No frieguen. Algo que estoy notando de este capítulo y del anterior es que los dibujantes se llenaron de hueva total. Los dibujos están horrendos y rellenan páginas enteras con paneles gigantes y poco texto. No se avanza nada en la historia. Es que solo miren este cuadro de aquí, está vacío, mano. Ni yo tengo tanta hueva encima. Más al rato, Cleo se encuentra con un nuevo personaje, una chica zombie llamada Skellen. Buen arte de diseño, por cierto. Skellen le cuenta a Cleo que ella también fue secuestrada por los seres enmascarados para experimentar con ella, pero pudo escapar. Todos los estudiantes entran en pánico, preguntándole al Dr. Frankenstein qué pueden hacer para estar a salvo. Con lo que no contaban es que el padre de Frankie terminaría por darle fin al año escolar para evitar más secuestros, esquivando todos sus problemas. En la oficina, Frankie encuentra a su padre, teniendo una llamada sospechosa donde menciona la desaparición de Goulia, a Hexicaya y que debe tenerse todo en secreto. Frankie escucha toda la conversación, quedando totalmente preocupada y levantando sospechas de su padre. Todo esto queda reforzado con la investigación de Draculaura, quien estaba analizando el tema de los secuestros, con las pistas recopiladas, y que Draculaura realizó un pacto de sangre para alejar a los humanos de Monster High. Es más que obvio que ningún humano ha sido responsable de los secuestros. Todas las pistas de Draculaura apuntan a una sola persona, el padre de Frankie. La feria de Halloween y el baile de Navidad fueron solo cortinas de humo para ocultar toda la preocupación de los estudiantes desaparecidos. Así, el padre de Frankie es el verdadero responsable del secuestro de Buena Sangre, Goulia y todos los demás estudiantes de la escuela. El cómic cierra con una ampliación del lore del universo de Monster High. Según se cuenta, hace siglos existió un hombre llamado Silas, el primer mortal de la historia en recibir la maldición de la luna llena, lo que lo transformó en el primer hombre lobo. Este es considerado el primer monstruo de toda la historia, al menos para los humanos, quienes desconocían de la existencia de más monstruos. El conflicto generado por los humanos hacia Silas y la aparición pública de más monstruos hizo que se crearan las 12 reglas de protección hacia la sociedad de monstruos. Estas reglas fueron escritas en un lugar llamado Winston, y la razón de mencionarse ese lugar es que los padres de Claudine, en medio de su divorcio, empiezan a mudarse a ese lugar. Ahí finaliza el capítulo, con Frankie contactando a las chicas para ejecutar un plan de acción para salvar a Goulia, Buena Sangre, Hexicaya y detener a su padre
padre, el Dr. Frankenstein, el verdadero villano de toda la historia. Antes de seguir con lo demás, hagamos un análisis de lo que hemos visto hasta el momento. Algo que es un alivio es ver a Jackson en la escuela, ya que según las reglas de prohibición de humanos, era lógico pensar que Jackson sería expulsado, pero al compartir cuerpo con Holt, esto lo hace un híbrido, por lo tanto puede quedarse en Monster High. Como dato curioso, se revela que las serpientes de Deuce pueden hablar, pero solo como voces en su cabeza, solo Deuce puede escucharlas. Para los fans de Cupido, se revela que Cupido ha regresado de Ever After High al mundo de Monster High, y además de confirmarnos de que Ever After High jamás volverá. Además de eso, Valentín y Spildon siguen siendo novios, pareja que veremos desarrollarse más a fondo en el nuevo cómic de Monster High Pride de este año, el cual saldrá a finales de este mes y tendremos video en junio, así que estén atentos al canal para ese próximo video. Algo pésimo que detesto que han hecho los cómics es el retcon. Para quien no lo sabe, un retcon significa retrocontinuidad, que es un recurso narrativo barato con el cual se sobrescriben sucesos del pasado para ajustarlos a la narrativa presente. En este caso en concreto, por medio de los diarios y libros, se sabía que la madre de Cleo era una humana y no una momia, y que ella se había separado de su familia en el antiguo Egipto por el golpe de estado del tío de Cleo, dejándolas encerradas por casi 3000 años en las pirámides junto a Amanita. Entonces, ¿por qué demonios se muestra que ahora Cleo y su madre ya vivían juntas desde que Cleo era una niña? Y peor, según estos cómics, Cleo ya estaba en Monster High desde que era una niña y ahora su madre es una momia. Esta sola página genera 1.000.000 de contradicciones en el canon de Monster High, destruyendo completamente la cronología de la historia y el personaje de Cleo. Incluso capítulos después, el mismo Deuce explica que Cleo no puede crecer ya que fue convertida en momia cuando era adolescente, haciendo referencia a la historia original de los diarios, pero generando una incongruencia terrible dentro del propio cochino cómic. Esta historia se contradice sola por sí misma de un capítulo a otro, no tiene sentido. Parece que varias personas hicieron su parte por separado y después juntaron todo, ocasionando todo ese desastre. Eso explica por qué el estilo de dibujo varía tanto en cada capítulo y unos siendo peores que otros. Algo que detesto es que sigan mencionando a Poe y los pactos de sangre para seguir restregándonos en la cara que el libro feo de Draculera manoseada es canon. Es absurdo y de mal gusto. Ya hasta dejaron casi que muerto al Poe en el libro, ya déjenlo morir. Y como dije antes, a medida que avanzan los cómics, la calidad del dibujo es cada vez más y más deplorable. Es horrendo. Y volviendo a lo que dije, al parecer en estos cómics hay continuidad cuando les conviene o cuando se acuerdan, porque resulta que Howlin regresó a su antiguo peinado, lo cual no tiene ningún sentido. Y por Dios, lo de la madre de Cleo no tiene nombre. Destroza la historia increíble del personaje vista a lo largo de los diarios y libros. La madre de Cleo era un personaje impresionante, que con esto se pasaron su desarrollo de personaje por la cola. El único que han tratado bien ha sido a Valentín, y con su nuevo próximo cómic, ya mejor denle el protagónico total a este chico. En este video resumí todo hasta el capítulo 6, porque el capítulo final será el número 7, donde al final se cerrará la historia de los secuestros, el padre de Frankie como el verdadero villano, y más revelaciones impresionantes. Por lo tanto, los dejaré con este pequeño spoiler lleno de esencia. Así es, señores, Gaulia matará al padre de Frankie, pero para saber cómo sucederá esa mafufada, estén atentos al próximo video, donde les daremos cierre total a los cómics de Monster High nuevo en su semestre. Si vienes del futuro, el video debe salir en pantalla, si no, espéralo, que la historia estará llena de esencia. Sin más que decir, nos vemos a la próxima, adiós.